Amén, amén, mi hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que podemos estar acá en tu casa de oración, Señor. Hemos cantado alabanzas, hemos orado. Es tiempo, Dios mío, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que al poder escuchar, Dios mío, tu mensaje lo podamos entender, lo podamos poner por obra, lo podamos llevar a la práctica, Dios mío, que es lo más importante, Señor. Padre, bendice este tiempo, bendice a la iglesia, a los músicos, Señor, a cada hermano que está presente, y aún también a aquellos, Señor, que quizás por algún motivo u otro no han podido llegar. Bendíceles también de igual forma, Señor. Padre, te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Damos gracias al Señor por la vida, por la salud, por cada una de las bendiciones que Dios nos da. La verdad que estos dos últimos meses han sido bastante exigentes, ¿ya? En mi vida personal, por ejemplo, he tenido que estar corriendo de aquí para allá haciendo una y otra cosa. Pero gracias al Señor, hermano, de que uno puede estar acá en la casa de oración. Y yo sé de que no soy la excepción. Y yo creo de que todos ustedes están muy afanados, muy ocupados y tienen muchos quehaceres, ya muchas cosas que hacer. Pero siempre que nosotros dedicamos un tiempo para estar en la presencia del Señor, somos fortalecidos, somos bendecidos. Dios nos ayuda, renueva la fuerza para ya mañana lunes empezar de nuevo, ¿cierto? Con una semana de ajetreos, de quehaceres y de actividades que todos nosotros tenemos, ¿ya? Pero aquí es donde vamos a recuperar fuerza. Acá es donde Dios nos va a fortalecer y nos va a dar ese empujoncito, ¿cierto? Le va a echar los 5.000, los 10.000 pesos de benzina para la semana. Amén. Pero la idea también es que usted en el día a día pueda buscar del Señor y pueda recibir fuerza, ¿ya? Y fortaleza. Abra su Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 14. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, así que hemos ido desde el capítulo 1 en adelante y estamos en Marcos capítulo 9, versículo 14. Amén. Así que ahí, si lo tiene, sentadito como está, le damos lectura y vamos a ir exhortando la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio, cierto? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Amén, mi hermano. ¿Qué es lo que había pasado en los versículos anteriores? En los versículos anteriores Jesús había subido al monte, ¿ya? Y eso fue la prédica de un par de jueves atrás. Jesús había subido al monte. ¿Con quién subió? Con Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? El grupo íntimo del Señor. Cuando estaban en la cima del monte, dice la palabra, orando, buscando, ¿cierto?, la presencia del Padre, la apariencia de Cristo se transfiguró. Ya dice de que sus vestidos se hicieron resplandecientes, su rostro se volvió como el sol, y los discípulos, asombrados de ver aquella gloria del Señor
y aparte que vieron a Moisés y a Elías que conversaban, ¿cierto?, con Jesucristo, dijeron: Señor, ¿no quieres que hagamos una enramada acá para que nos quedemos acá arriba en la montaña y todo el tema? ¿Cierto? Y el Señor ahí les dijo: bueno, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa enseñanza? Esa enseñanza primeramente nos enseña de que el monte simboliza tu tiempo devocional con Dios. El monte simboliza tu tiempo de búsqueda personal con Dios diaria. Cuando tú estás en el monte de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, tu vida va a ser transformada. Tu rostro va a resplandecer, vas a ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tu vida va a resplandecer. Es como cuando Moisés iba a la montaña, ¿cierto? Y estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Dice que cuando bajó, su rostro resplandecía, era otro. Estar en la presencia de Dios te va a transformar. Ahora, lo que debemos entender es lo siguiente: nosotros no podemos solamente estar en la presencia de Dios y descuidarnos de que hay que bajar de la montaña. Y esto es lo que precisamente nos enseña esta segunda parte del capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Hay tiempos para orar, hay tiempos para congregarse, hay tiempos para ayunar, hay tiempo para hacer retiro espiritual, hay tiempo para buscar la presencia del Señor, pero todo eso tiene un fin, tiene un propósito, ¿ya? Todo eso nos llevar a un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es ministrar a las almas, es poder ir y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ese es el propósito de ser lleno del Espíritu. Ese es el propósito de pasar tiempo con Dios, de leer la palabra, de estudiar la Biblia, de fortalecernos en oración para ir y cumplir la gran comisión de Dios, para ir y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu, ¿ya? Porque ¿qué había pasado? Jesús subió con 3 discípulos y cuando baja el Señor de la montaña se encuentra con el siguiente panorama. Dice de que la multitud se agolpa donde él y dice: maestro, maestro, ayúdanos, ¿cierto? Y todo el tema: traje a ti mi hijo. Y tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Aquellos discípulos que no habían subido a la montaña, ¿cierto?, habían estado tratando de liberar a un joven y no pudo hacerse el milagro. No ocurrió nada sobrenatural. El demonio quedaba ahí, el demonio no se iba del cuerpo de aquella persona. Y los discípulos se preguntaban: ¿y por qué nos pasa esto? Si el Señor nos comisionó para hacer milagros, si el Señor nos comisionó para echar fuera demonios, si el Señor nos comisionó, hemos visto que Jesús lo hacía, lo hemos hecho antes, pero ¿por qué ahora no nos ocurren los milagros? Se preguntaban los discípulos. Esto, ¿cierto?, le estaba quitando credibilidad a los discípulos, y aparte los fariseos, los otros, estaban cuestionando a los discípulos por no poder haber realizado el milagro. Entonces acaba la enseñanza. Cuando estamos en la montaña de Dios, recibimos la unción y el poder del Señor para después ministrar en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Los discípulos no habían subido, por eso no tenían poder. Quizás no estaban orando como debieran, no estaban ayunando como debieran, quizás no estaban buscando a Dios como debieran, y aparte que había incredulidad en sus vidas. Por eso el milagro no se había podido realizar. Cuando Jesús baja del monte se encuentra con esa situación. No podían echar fuera el demonio. Hay enfermedades, hermanos, que son provocadas ya por espíritu, por demonio, ¿ya? Dice la Biblia, por ejemplo, que había una mujer que estaba encorvada 18 años por un espíritu de enfermedad. Allí había un demonio que estaba operando en la vida de esa mujer y estaba produciendo una enfermedad en ella, y era un espíritu que producía eso. Pero también hay enfermedades que son por causas naturales, como lo hemos estudiado muchas veces. Hay enfermedades, ¿cierto?, que son producto de nuestro poco cuidado, de nuestra propia salud, del autocuidado, ¿ya? Entonces, no siempre cuando hay una enfermedad significa de que hay un demonio atacando una vida, o cuando hay una enfermedad significa, ¿cierto?, de que quizás es Dios disciplinando también. No, también ocurren ciertas situaciones que nosotros podemos provocar por nuestro descuido, por nuestro propio poco cuidado, ¿ya? Los apóstoles habían sido comisionados, pero no habían podido hacer el milagro. ¿Ya? ¿Seguimos adelante? Si queremos, hermanos, ser usados por Dios, nosotros debemos permanecer en la presencia del Señor. Ese es el propósito por el cual tú oras, por el cual tú lees la palabra, por el cual tú buscas del Señor, ¿ya? Para conocer a Dios, para recibir instrucción de parte del Señor y para después ir a ministrar en el nombre del Señor. Todos podemos servir a Dios, hermano. Todos podemos servir al Señor. Y a Dios no se le sirve solamente desde un púlpito.
cada día, ¿cierto?, que tú sales de tu casa, después de haber tenido tu tiempo devocional, después de haber orado con el Señor, después de haber buscado a Dios en la palabra, en oración, Dios te va a usar en el día a día. Dios te va a poner personas delante de ti a las cuales tú debas ministrar, tú debas predicarle, tú debas aconsejarle, tú debes exhortarle, amonestarle, y una pila de situaciones Dios te las va a poner delante de ti. Pero para que Dios te use es necesario estar en oración, es necesario leer la palabra y es necesario estar dispuesto a ser usado también. Recuerdo una vez, ¿cierto?, visitamos una iglesia y yo me preguntaba, ¿y por qué quizás falta que llegue gente a la iglesia? Y muchas veces quizás nosotros no podemos hacer la misma pregunta, como nos gustaría ver todo lleno. Pero la pregunta de fondo es la siguiente: ¿y estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte? Queremos que llegue gente, pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros, ¿ya? Yo me acuerdo que le dije al pastor: pastor, ¿dónde están los tratados? No sabía dónde estaban los tratados. ¿Dónde está el timbre de la iglesia? No sabía dónde está el timbre de la iglesia. Y yo puedo decir hoy día, ¿cierto?, quizás faltan hermanos, o quizás faltan que se llenen las sillas, ¿cierto? A mí como pastor me encantaría ver las sillas llenas. Pero la pregunta que debemos hacernos: ¿y estamos cumpliendo con nuestra parte? ¿Estamos predicando nosotros el evangelio? Porque dice la Biblia claramente, y la Biblia es suficiente, y la Biblia es la palabra plena, ¿cierto?, y completa del Señor. Dice que si sembramos escasamente vamos a cosechar. Si sembramos generosamente, generosamente vamos a cosechar. Entonces hay una parte que nosotros debemos hacer. El propósito de orar, de leer, de prepararse espiritualmente, de ayunar, de buscar la presencia del Señor, es para que Dios use nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto de que Dios te use? El fruto que Dios te use es ganar alma, hermano. Por ese llamado fuiste tú traído al evangelio. Dios te salvó a ti y Dios quiere ahora salvar a otros por medio de tu vida. Ese es el propósito más grande del evangelio. Recuerdo también hace un tiempo, varios años atrás, ¿cierto?, cuando llegué a pastorear la iglesia, me dio a mí un tiempo por predicar de evangelismo, hablar de evangelismo, ¿ya? Y yo creo de que, bueno, quizás hay que repetirlo, por algo el Señor me lo pone en mi corazón, este sentir. Y de pronto una hermana me dijo: pastor, yo no sabía de que el propósito por el cual habíamos sido llamados era para cumplir la gran comisión. Y yo quedé sorprendido, porque se supone que esto es el ABC del evangelio, las vocales, ¿me entiendes? Las vocales del evangelio, que tú fuiste llamado para ganar alma, que tú fuiste llamado para orar, para leer la Biblia, para buscar del Señor, pero con un propósito. No solamente para estar en la casa, no solamente para congregarte 2-3 días a la semana, sino que fuiste llamado y estás siendo preparado, capacitado para ir y cumplir la gran comisión en el poder del Espíritu, ¿ya? El que hace los milagros, hermanos, siempre es Dios, ¿ya? Dios es quien hace los milagros. Nosotros somos solamente siervos, instrumentos en las manos del Señor. En nosotros, en nuestra vida, en sí misma, no hay poder, ¿ya? Yo como Jorge Riquelme, yo no tengo poder. Yo no tengo poder para convencer a una persona que se arrepienta y acepte el evangelio. Yo no tengo poder para colocar las manos como Jorge Riquelme y en nombre de Jorge la persona sea sanada. Yo no tengo ese poder. El que tiene el poder, el que tiene la autoridad es Dios. Dios, por misericordia, va a usar nuestras vidas para orar por un enfermo en el nombre de Cristo y que ocurra un milagro. Dios, por misericordia, va a usar nuestra vida para predicarle a alguien el evangelio y el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado. Pero no debemos confundirnos de que en nosotros hay poder o que somos los más ungidos por cuenta propia. No, lo que nos hace ser usados, lo que nos va a hacer ser especiales o nos va a utilizar el Señor es el haber estado en la presencia del Señor. Es la presencia de Dios la que va a usar nuestra vida. Como se dice en el corito antiguo, ¿cierto? Cuando Pedro pasaban, los enfermos se sanaban. No era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el Espíritu del Nazareno, el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, la que hacía milagros. O como cuando Pedro fue, ¿cierto?, al templo y dice que había un cojo y Pedro le dijo: mira, no tengo plata, no tengo oro, ¿cierto?, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y dice que ocurrió un milagro allí. Pero no porque Pedro en sí mismo como persona tuviera poder, sino porque la presencia de Dios estaba sobre la vida de Pedro, la cual podía operar milagros, ¿cierto?, cuando Pedro invocaba el nombre del Señor.
Y eso nosotros debemos entenderlo también. También debemos entender que hay dones de milagros, dones de sanidad, que no todos los cristianos tenemos. La palabra de Dios habla en 1 de Corintios capítulo 12, cuando da la lista de los dones del Espíritu, ¿cierto? Dice, a uno les dado dones de sanidad, de milagro, de profecía, de hablar en lengua, de interpretar lengua, y no todos tenemos los mismos dones. De repente quizá usted, por más que ore por una persona y pida un milagro, una sanidad y quizás ayune, y quizás usted está en santidad también, y por más que ore y clame, si no es su don espiritual, quizás Dios no lo va a usar. Pero puede ser que Dios utilice a otro hermano que quizás no esté ni siquiera tan capacitado como usted, pero tiene el don espiritual y Dios sí lo va a usar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no todos cumplimos la misma función. Dios a uno lo usa para predicar, para enseñar, a otros lo usa para evangelizar, a otros lo va a usar para hacer milagros, a otros los va a usar para orar por los enfermos, pero cada uno recibe dones conforme a la soberanía y la voluntad del Señor. ¿Ya? Y si Dios usa a un hermano en milagro, gloria a Dios, amén. Amén, gloria al Señor. Yo he estado en iglesia, hermano, donde Dios usaba hermanos en sanidad y todo el tema, y usted los ponía a predicar y no sabían dónde estaba Génesis ni Apocalipsis, no. Tú le decías, busca Génesis y en Apocalipsis estaban buscando, ¿cierto? No sabían nada de la Biblia, pero Dios lo usaba con su don espiritual, ya, porque Dios a cada uno le ha dado dones conforme a la voluntad soberana del Señor. Lo importante es que Dios va a hacer esto. Va a hacer milagros, va a hacer sanidad. Y la palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos, este mismo Evangelio, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, a la iglesia que cree, estas señales van a seguir. Nosotros podemos esperar, hermano, que si hay alguien enfermo y oramos, ocurra una sanidad. Si hay alguien que necesita un milagro, ocurra un milagro. Dios no siempre, ¿cierto?, lo va a realizar cuando Él tiene un propósito diferente al nuestro, ¿ya? Por ejemplo, si Dios tiene un propósito mayor que al que nosotros entendemos o comprendemos, quizás la voluntad soberana del Señor sea no realizar un milagro. Pero el común denominador es que oremos por los enfermos y se sanen, que clamemos por los enfermos por sanidad. Ni siquiera como oraba el padre de este joven diciéndole, Señor, si puedes hacer algo, ayúdame. Está mal hecha esa oración que hizo el padre de este joven. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de si Dios puede o no puede. Se trata de que si Dios quiere, su voluntad, no de poder. Porque Dios es omnipotente, Él todo lo puede hacer. Dios, hermano, todo lo puede hacer. Creó el mundo en 6 días con su palabra. 7º día descansó el Señor. Dios todo lo puede hacer, para Él no hay imposible. Dice la Biblia, basta que digas la palabra y el milagro será hecho, Señor. Ese es el poder que tiene el Señor. Pero no se trata de si Dios puede o no puede. Se trata si es su voluntad soberana que se cumpla. Si Él quiere o no quiere, porque Él quizás tiene un propósito mayor del que nosotros entendemos. Dice la palabra que Pablo en un momento tenía un aguijón en su carne y oró al Señor, Señor, quítame este aguijón 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo era el apóstol Pablo, hermano. Un hombre usado, ungido por Dios, que Dios lo utilizó más que a cualquiera de nosotros. Pero Dios le dijo, no, Pablo, yo quiero que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y le mantuvo ese aguijón en su carne y no ocurrió el milagro. No por falta de fe, no por falta de que Pablo estuviera en pecado, no porque Pablo estuviera alejado del Señor, no, porque Dios tenía un propósito mayor. Pero cuando oremos por los enfermos, debemos orar con fe. Si hay alguien enfermo y le dice, pastor, hermano, ore por mí, ¿cómo tiene que ser usted? Amén, vamos a orar por usted. Pero esa oración es pentecostales, ¿sí? ¿Ya? Usted entonces le dice, hermano, se arrodilla, ¿cierto? Y usted va, en el nombre del Señor, coloca las manos y ora con todo el corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te pido una sanidad, un milagro. Cuídese de no decretar, de no establecer ni proclamar cosas que Dios no le ha dicho. ¿Ya? Cuídese de eso.
Porque también muchas veces cuando nos emocionamos mucho en la oración nos falta el hermanito que dice, como salió una cantante una vez orando por otro cantante cristiano que estaba enfermo: Señor, te pedimos un milagro y no acepto un no como respuesta. No, hermano, eso es equivocado. Eso está totalmente errado. Porque Dios es soberano. Y nosotros no podemos decirle a Dios: te exijo un sí y no acepto un no como respuesta. No. No podemos orar de esa forma. Debemos clamar con todo el corazón, pidiendo la sanidad, el milagro, y descansar en la voluntad del Señor. Descansar solamente en Dios. También, otra cosa. En este caso de la Biblia, ¿cierto? Este joven era un mudo, dice la palabra, y estaba endemoniado. Muchas veces el espíritu lo hacía echar espumarajo, ¿cierto? Y tenía como, por así decirlo, intenciones de suicidio. Dice que se tirara en el fuego o en el agua para quitarse la vida. Hermano, mira, hay enfermedades, como dijimos, que pueden ser producto natural, pueden ser producto del descuido, pueden ser también enfermedades que provoca el enemigo. Y en esto también nosotros debemos poner cuidado, porque muchas veces hay gente, ¿cierto?, que está sufriendo un desequilibrio psicológico, psiquiátrico, y nos dicen: pastor, venga a orar, ¿cierto?, por esta persona que está endemoniada y todo el tema. Y uno va, y yo la primera cosa que hago, hermano, antes de colocar las manos y ponerme a reprender, echar fuera el demonio y todo el tema, ¿cierto?, lo primero que uno hace es le pregunta a la persona: ¿esta persona toma algún medicamento, toma algún remedio, tiene algún tratamiento psicológico, psiquiátrico? Y muchas veces yo, cuando hago esa pregunta, me contestan sí. Si tiene un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero lo dejó, lo abandonó, está hace 1 año, 2 años, un par de meses sin ir al médico, sin tomarse sus remedios. Eso no se llama estar endemoniado, hermano. Eso se llama estar descompensado. Y lamentablemente hay gente que se descompensa por no tomarse sus remedios, porque llegan a iglesias, entre comillas, pentecostales, pero fanáticas, donde le dicen a la persona: que Cristo te va a sanar, que Cristo va a hacer un milagro, deja los remedios, bota todo. Y después la gente a los tiempos después se está muriendo, hermano, por el poco razonamiento que tienen los pastores, de no decirle a la gente: mira, Dios, ¿cierto?, a Pablo no lo sanó. Si Dios, tú has orado, has ayunado por tu enfermedad, le has pedido al Señor y Dios no ha querido hacer un milagro, descansa en Dios, hermano. Si mira, tomarte una pastilla o no tomarte una pastilla no te hace más santo ni más pecador. Eso no tiene nada que ver con tu vida espiritual. Yo, por ejemplo, todos los días me tomo mi aspirina, ¿cierto? Y me la tomo con andina. Con calma, hermano, me tomo mi aspirina, ¿cierto? Me tomo mi aspirina. ¿Por qué? Porque a mí mi sangre es muy pesada, ¿cierto? Yo soy de la sangre pesada, ¿cierto? Así que no me quiera conocer, hermano, ¿ya? Pero me tomo mi aspirina porque eso me recomendaron en el médico, para que no se me formen coágulos, ¿ya? Entonces, ¿qué te hace tomarte una aspirina o no todos los días? Nada, hermano, eso no te quita la fe, no te hace más ni menos espiritual. Ahora, es diferente cuando hay casos de posesión demoníaca. Cuando la persona habla el enemigo por medio de la vida, cuando ocurren cosas sobrenaturales en el hogar, ¿cierto? Se caen las cosas solas, no sé. Ahí ya podríamos entrar a pensar que hay algo más. Pero primero la pregunta de rigor: hermano, ¿tú tomas un tratamiento o no? Antes de colocar las manos y todo, antes de colocar las manos también y tratar de echar fuera a los demonios, hay que estar preparados espiritualmente. Como dijimos, los discípulos no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque no habían subido a la montaña. No habían tenido su devocional del día, no habían leído los capítulos de la Biblia del día, no habían ayunado en la semana, ¿cierto?, los días jueves. Entonces, cuando ocurrió eso, no tenían poder, no tenían nada. Iban a colocar las manos, pero ¿qué? Si Dios no lo iba a respaldar. ¿Por qué? Porque no habían estado en la presencia del Señor. Y además, dice la Biblia, que eran incrédulos, no tenían fe. El pasaje dice: más por vuestra incredulidad, ¿cierto? En otro pasaje de la Escritura de este mismo evento, por vuestra incredulidad. Porque si pudieran tener, aunque sea el don de fe, los milagros hubieran ocurrido inmediatamente, por el don de fe, el don de creer en lo sobrenatural de Dios de una manera más grande que una fe común y corriente. Pero no tenían esa fe sobrenatural, no tenían oración,
no estaban en ayuno, entonces era imposible que ocurriera. En otra oportunidad, en el libro de los Hechos, dice la Escritura de que habían unos ciertos hijos de un sacerdote que cuando veían de que Pablo echaba fuera demonios y ocurrían milagros, ya fueron y quisieron poner ellos también las manos. Entonces fueron, cierto, a poner las manos y dijeron: invoco a Jesucristo y en el nombre de Pablo echo fuera este demonio. ¿Y sabe lo que le dijo el demonio? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y no ocurrió el milagro. No ocurrió el milagro. Y dice que el demonio, pudiendo más que ellos, los desnudó y tuvieron que salir heridos, ¿cierto? Y desnudos en aquella ocasión. Imagínense, hermano, ir a colocar las manos a la ligera, sin estar preparado espiritualmente. Por eso, hermano, ore al Señor todos los días. Lea la Biblia todos los días. Ayune, ¿cierto? De vez en cuando en la semana. Tenga un tiempo de ayuno. Quizás no es fuerza que haga las 24 horas de ayuno, pero dedica un tiempo para ayunar. Dice la Biblia acá en el versículo 29, capítulo 9: este género con nada puede salir. Con nada puede salir. Es claro el texto bíblico. Sino con oración y ayuno. Hay géneros de demonio, hermano, que con nada van a salir, sino con oración y ayuno. Por eso debemos orar, por eso debemos ayunar, para que Dios use nuestras vidas, para que al colocar las manos en el nombre de Jesucristo ocurran los milagros. Amén. Otra cosa interesante, mi hermano, es que Jesús nunca, ni ninguno de sus discípulos nunca, jamás cobraron por un milagro. Nunca ellos se hicieron pagar por los milagros. Si alguien necesitaba oración, ellos iban. Si alguien los mandaba a llamar, ellos acudían. Pero ellos jamás recibieron un peso por hacer milagros. Y este es un distintivo de los verdaderos profetas y hombres de Dios. Que pastor, invíteme a una campaña, qué sé yo, sí, pero que cobro tanto por ir. No, hermano, eso es antibíblico. No, que pastor venga a predicarnos, sí, pero es que el viaje me tienen que dar tal cantidad de dinero. No, hermano, no es así el evangelio de Cristo. No es así el evangelio que nos enseñó el Señor. Cristo nunca cobró por un milagro, por poner las manos, por echar fuera un demonio, por ayudar a un necesitado. Cristo nunca se hizo pagar, hermano. El evangelio no es para hacer ganancia deshonesta con predicando el nombre de Cristo. Jesús dijo: lo de que de gracia recibiste, entrégalo de gracia. Y si por misericordia Dios usa tu vida, da la gloria a Dios. A Dios toda la gloria, hermano. Y a nosotros solamente su misericordia. Porque, hermano, aunque nos duela nuestro ego, aunque todo lo hiciéramos, solamente somos siervos inútiles para el Señor. Porque teníamos que hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Pero qué error hay en la iglesia de hoy en día, hermano, cuando muchas veces hay predicadores que se cobran por pagar, o pastores que cobran, ¿cierto?, en la radio, en la televisión, por un milagro, por ir a orar por los enfermos. No, es que si quieres una sanidad tienes que pactar con Dios con tal cantidad de dinero. Qué error más grande, hermano, el que cometen esos pastores, que un día van a tener que dar cuenta. Y lo otro, qué error que tienen las ovejas al apoyar ese tipo de ministerio, hermano. Porque tanto es culpable el que mata al pato como el que se lo come. Qué error, hermano. Por eso, hermano, aprendamos de la Biblia, discernamos lo que nos dice el Señor, lo que nos enseña en la Escritura, apliquémoslo en nuestra vida. ¿Qué es lo que te enseñó Dios en el día de hoy? Ora, lee la Biblia, ayuna, para que tengas poder de Dios. Porque Dios, el día de mañana o en este mismo día por la tarde, Dios va a usar tu vida. Y cuando Dios te use, das toda la gloria al Señor. Nunca te hagas pagar por algo que Dios ha dado por misericordia a tu vida. Y si algún día alguien te reconoce, dice: no, este es el hermano que coloca las manos sobre los enfermos y se sanan, este es el hombre que los milagros los siguen, acuérdate siempre de esto, que no eres tú. Porque tú, en tu vida, no hay nada especial. Y lo único que hace la diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Y que por gracia recibimos, entonces de gracia, gratuitamente debemos dar y ayudar y bendecir a los demás. Que Dios te bendiga, mi hermano. Esta es la enseñanza del día de hoy. Amén. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor.
por este tiempo que tú nos hablas, Señor, de tu palabra. Señor, estos milagros seguirán a la iglesia, Señor. Seguirán a los que creen. Señor, y te pedimos poder ver estos milagros en nuestra iglesia en este tiempo. Te pedimos, Señor, usa nuestras manos, Señor, para colocarlas sobre los enfermos y que estos sanen, Dios mío. Padre, y ayúdanos, Señor, líbranos, Dios mío, de caer, Dios mío, en estas prácticas, Señor, que no te glorifican, que no te honran, de muchas veces hacerse pagar por predicar, de hacerse pagar por orar por los enfermos. Prácticas, Dios mío, que deshonran tu nombre, tu evangelio, Señor. Líbranos, Dios mío, de esto, Señor, porque tú nos enseñaste que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, Dios mío. Señor, bendito Dios, ayúdanos a tener la sabiduría, el discernimiento, Señor, para poder distinguir entre las situaciones que muchas veces tengamos que vivir. Señor, cuando hay una enfermedad, Señor, quizás por causa del descuido, por causa, Dios mío, de cosas naturales, Señor, y también cuando hay cosas que el enemigo pueda provocar. Ayúdanos, Señor, a no satanizar todas las cosas, ni tampoco ser incrédulos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un equilibrio, Dios mío, en tu palabra, amado Dios, a poder interpretarla correctamente y poder aplicarla en nuestra vida cada día, Señor. Padre, si viene alguien enfermo a este lugar, Dios mío, que en tu nombre, Jesús, reciba sanidad, reciba un milagro, Dios mío. Padre, porque tú eres poderoso para hacerlo. Basta que tú digas la palabra y la obra, el milagro será hecha. En tus manos, Dios mío, dejamos todo este tiempo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.